Lizeth, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profe. ¿Bien? ¿Y usted? Lizeth, buenas noches. Buenas noches, profe. No sale. Y lo voy a llamar. Buenas noches. Tamara, buenas noches. Lo de siempre, chicas, esperemos 2 minuticos. A ver, ¿quién más se va conectando? Hoy sí voy a empezar a las 8:03 porque tengo varios ejercicios y pues entre más nos demoremos, menos ejercicios podemos hacer. Entonces, a las 8:03 empezamos. Hola, Vanessa. Buenas noches. Mientras van llegando los demás, voy poniendo aquí la guía. Un minutico más y empezamos. Listo. Entonces, chicas, vamos a empezar con estos ejercicios. Vamos a empezar con la definición. Entonces, en el periodo pasado, o uno de los temas anteriores que trabajamos, fue el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras teníamos una particularidad y era que la resolución de los triángulos que nosotros íbamos a hacer tenían que ser específicamente para triángulos que tuvieran esta forma, ¿cierto? ¿Por qué esta forma? Porque ese teorema de Pitágoras me condicionaba que la respuesta únicamente podía ser para ángulos donde uno de ellos fuera un ángulo de 90 grados. Y podíamos jugar o podíamos trabajar con los otros dos triángulos, ¿cierto? Mientras que ahora podemos trabajar con triángulos que sean irregulares, ¿cierto? Donde pues tenemos que cada uno de sus ángulos va a ser diferente, ¿cierto? Por ende también la medida va a ser diferente y ya no va a aplicar, como en este caso, que tenemos ángulos rectos, ¿cierto? Sino vamos a tener triángulos de este tipo.
Entonces, por ahorita ya no trabajamos con triángulos de este estilo, ¿cierto? Sino vamos a trabajar con triángulos de esta forma. Tenemos aquí, voy a compartir un momento la guía nuevamente, ¿cierto? Y entonces tenemos aquí la imagen, ¿cierto? Como en todo triángulo, de la forma que sea, digamos, los lados o los ángulos que tenga, siempre vamos a tener, pues en un triángulo, 3 ángulos, ¿cierto? Y vamos a tener 3 lados. Para el teorema del seno, vamos a tener una relación muy importante, y es que me dice que este teorema se cumple cuando los lados, por ejemplo, vamos a tener aquí el lado A, ¿cierto? Que es esta línea de aquí abajo, es proporcional al seno del ángulo opuesto. Entonces tenemos aquí esta esquinita, este vértice, que me forma el ángulo alfa, ¿cierto? Y el lado opuesto, ya en el periodo pasado veíamos los catetos opuestos y adyacentes. Aquí vamos a hablar de los lados opuestos, ¿cierto? Porque este alfa es opuesto a el lado A, el ángulo beta es opuesto al lado B, y el el lado C es opuesto al ángulo gamma, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar el día de hoy con esas condiciones. La forma en que podemos solucionar utilizando este teorema es cuando me dan, de los valores, me dan o 2 ángulos y un lado, o me dan 2 lados y un ángulo, ¿cierto? Cuando tenemos esas dos formas, ¿cierto? Es que nosotros vamos a poder solucionar este tipo de triángulo. Para eso vamos a empezar con el primer ejercicio, solucionándolo, el primer ejercicio que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, les decía, nosotros podemos solucionar utilizando el teorema del seno siempre que tengamos estas condiciones. O tenemos 2 de los ángulos y un lado, o tenemos 2 lados y un ángulo. En la próxima explicación vamos a ver cuando tengamos otras condiciones, por ejemplo, como los 3 lados, que lo vamos a solucionar con el teorema de el coseno. ¿Listo? Entonces les decía, tenemos un triángulo, ¿cierto? Irregular, ya no es rectángulo, y entonces este teorema vamos a tener en cuenta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa, ¿cierto? Y el cateto que, espérenme un segundito, chicos, un segundo. Listo, qué pena. Entonces, tenemos el ángulo alfa y se relaciona con el lado A. El lado A es el opuesto a ese. Entonces, trazamos una línea imaginaria acá y este sería el lado A. Entonces, la fórmula para esto va a ser que A sobre el seno de alfa va a ser igual a B, por ejemplo, escogemos AB por el ángulo opuesto, que sería el ángulo beta. Entonces, B sobre el seno de beta va a ser igual, pues, al tercer lado que nos falta, que entonces sería este de acá, C, que entonces C sobre el seno de gamma, que la gamma tiene un parecido como a una R minúscula, seno de gamma, ¿cierto? Y esta es la fórmula. La fórmula realmente se completa con una parte que me indica que todo esto va a ser igual a 2R. ¿Qué característica o qué facilidad nos da esta fórmula? Nosotros tenemos aquí
tres fórmulas son iguales entre ellas. A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de gamma. Si yo necesito hallar algo, necesito tener tres de esos valores. Por eso me lo indican acá. Entonces, podría tener los dos ángulos, que son estos valores de acá, y uno de los lados. Entonces, lo que me queda hallar es este valor de acá. ¿Cierto? O tengo los dos lados y uno de los ángulos, y ya con esto hallo el otro valor. Aquí es importante con esta ecuación, chicos, tener en cuenta que ustedes pueden calcular que A sobre seno de alfa es igual a C sobre seno de gamma, o A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta, o B sobre seno de beta es igual a C sobre seno de gamma. ¿De qué depende cuál de las dos, o sea, cuál de las dos conjugan? Pues depende de los valores que ustedes vayan a tener, ¿cierto? Dependiendo de eso, pues entonces ustedes aplican y van a hacer ese ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a borrar para poderles explicar los ejercicios. ¿Listo? Borré el triángulo. Entonces, el primer ejercicio, si tienen la guía a mano, por favor. Entonces, en el primer ejercicio tenemos un triángulo que tiene más o menos esta forma, ¿cierto? Entonces, vamos a tener tres lados. Aquí los nombran como A, B y C. Si vemos en este ejercicio, y para cuando ustedes busquen ejercicios, encuentren libros y demás, hay algunos libros que no me manejan los ángulos con alfa, beta y gamma, sino cuando ustedes los encuentran con signos, perdón, con letras mayúsculas, como en este caso A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, o los encuentran con A y una gorrita encima, ¿cierto? Esos también representan ángulos, perdón. ¿Cómo identifico yo qué es un ángulo? Pues que está acompañado de un símbolo de grados, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, ¿qué me están entregando? En este ejercicio me están entregando el ángulo de 120 grados y me están entregando el ángulo de 20 grados. Aparte de eso, me están entregando el lado B, que es igual a 6. Entonces, en este caso, no sabemos si ese 6 corresponde a 6 metros, 6 centímetros, ¿cierto? Me es indiferente, pero entonces, pues si aquí dijera metros, pues la respuesta de los demás, pues va a ser en metros. Si dijera centímetros, pues la respuesta va a ser en centímetros. ¿Listo? Entonces tenemos el ángulo de acá, que este sería, como es el opuesto a este sería el ángulo beta, y este es el opuesto a este sería el ángulo alfa. Entonces tengo, de los tres ángulos, tengo alfa, beta y gamma, de los cuales tengo alfa, que vale 120 grados, beta, que vale 20 grados, y gamma, pues que es el que tengo que hallar. De los lados, tengo A, B y C, de los cuales tengo a A, que lo tengo que hallar, a B, que vale 6, y a C, que lo tengo que hallar también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intención con estos ejercicios? Pues completar los 6 valores que debo tener, los 3 lados y los 3 ángulos. Hay una condición muy chévere y muy particular en estos ejercicios. Si ustedes ven acá, yo tengo 2 de los 3 ángulos. Y recordemos que todos los triángulos, ¿cierto? Sin importar su clasificación, todos los triángulos suman sus ángulos internos, siempre nos van a sumar 180 grados. Es decir, que yo tengo alfa más beta más gamma, y todo eso siempre va a ser igual a 180 grados.
¿cierto? Ningún triángulo puede medir ni 160, ni 200, ni 210. Siempre tienen que dar exactamente 180 grados. ¿Qué hacemos? Tenemos dos de los tres valores, entonces despejamos. Entonces, reemplazamos. Alfa es igual a 120 grados, beta es igual a 20 grados y gamma, que no lo conocemos, todo esto es igual a 180 grados. Sumamos estos dos que conocemos. 120 más 20 me da 140 grados más alfa es igual a 180 grados. ¿Qué hacemos? Este que está sumando a este lado del igual pasa al otro lado a, si está sumando, pasa al otro lado a restar. Y me queda que gamma, perdón, es igual a 180 grados menos 140 grados. Es decir, que gamma vale 40 grados. Y esta es la primera de las respuestas que tengo aquí. Es decir, que este valor va a ser 40 grados, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo aquí de esta forma, pues para demostrarles toda la comprobación de este ejercicio. Y ya tenemos los tres valores de esos ángulos. Es decir, este de aquí vale 40 grados. ¿Qué me queda haciendo falta por hallar? Pues los dos valores de los lados, ¿cierto? Entonces la fórmula me decía que A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta es igual a C sobre seno de gamma. Entonces, escogemos las que queramos, ¿cierto? Ya tenemos beta, entonces para hallar A o hallar C, tenemos que utilizar B sobre seno de C. Entonces tenemos acá B sobre seno de beta, que ya lo conocemos, y vamos a calcularlo con A sobre seno de alfa, ¿cierto? Solo hacemos la comprobación entre ellos dos. Entonces, de esta fórmula está muy sencilla porque ya conocemos tres de los cuatro valores. Entonces, esto reemplazando acá, entonces A, que es el valor que voy a hallar, sobre el seno de alfa, que alfa vale 120 grados, es igual a B, que me vale 6, sobre el seno de beta, que me vale 20 grados. ¿Listo? Y con la calculadora hacemos la comprobación de esto. ¿Listo? Entonces, despejamos. Este que está dividiendo pasa arriba al otro lado a multiplicar. Entonces me queda A es igual a 6 por el seno de 120 grados. Este pasó allá. Sobre el seno de 20 grados. ¿Listo? Hacemos esta operación en la calculadora. Aquí a tener algo en cuenta. Vamos a hacerlo, entonces, por favor, me corroboran allá. 6 por el seno de 120 grados. Eso me da 5,19, ¿cierto? Y ahora dividido entre el seno de 20, eso nos da 15,19. Espere a ver. Seno de 120 por 6 dividido entre el seno de 20. Eso me da 15,19. Es igual. Ay, qué pena, es que la embarré. Bueno, hagámoslo con este, es parecido al de la guía,
pero en la guía decía era 130, por eso nos varía el valor, ¿cierto? Entonces esto me da 15,19. 15,19. Entonces, para este caso, A vale 15,19. ¿Listo? Y vamos a calcular ahora el valor de C. Ya tenemos A y B, puedo calcular C con el valor que yo quiera. Si queremos de pronto tener certeza, sentirnos confiados, pues lo vamos a hallar con B. Entonces vamos a decir que C sobre seno de gamma es igual a B sobre seno de beta. ¿Listo? Entonces, esto es igual a, entonces, C, que es el valor que vamos a hallar, sobre el seno de 40 grados, es igual a 6 sobre el seno de 20 grados. Voy a borrar aquí a este lado para no tener inconvenientes. Voy a borrar acá para que no se me vea tan amontonado allá. Y entonces, decimos, C es igual, este que está dividiendo pasa arriba a multiplicar. Entonces, 6 por el seno de 40 grados sobre el seno de 20 grados. Entonces, C es igual, hacemos en la calculadora, entonces, 6 por el seno de 40, eso me da 3,856, dividido entre el seno de 20. Me da 11,27. Entonces, esto me da 11,27. Y reemplazamos acá. Y ya tendríamos todos los valores, ¿cierto? Como les dije, hubo una diferencia con la guía, porque es que en la guía no era 120, sino 130. Entonces, voy a hacer ese ejercicio con 130 para corroborar los valores que están ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ese enunciado hasta ahora, Liceo o Cristian? ¿Alguno de los dos que me indique? Liceo o Cristian. No, señor. ¿O ahí estuvo claro el procedimiento? Hasta el momento va todo claro, profe. Lisette. Hasta el momento tengo todo claro. Cristian. Señor, ¿Claro o no claro? señor. Bueno, listo. Entonces, borro, ustedes saben que ahí queda en el video grabado esto, ¿cierto? Y vamos a volver a empezar para que me quede exactamente igual al ejercicio que está allá. Entonces, aquí no va a ser 120, sino va a ser 130. Y des en cuenta, este tercer valor lo vamos a hallar muy fácil, ¿cierto? Solo sabiendo la diferencia que hay a 180. 130 más 20, 150. Es decir, que este ángulo de acá va a ser de 30 grados, ¿cierto? Reemplazamos acá, entonces este vale 30 grados. Lo estoy haciendo como está en la guía, pues para que vean en qué se parece. Y vamos a hallar acá, alfa, entonces, al lado A, perdón. Entonces, decimos que A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta, ¿cierto? Entonces, reemplazando A sobre seno de 130 grados es igual a 6 sobre el seno de 20 grados. ¿Listo?
Este que está dividiendo pasa ya a multiplicar, entonces me queda A es igual a 6 por el seno de 130 grados sobre seno de 20 grados. Entonces, A va a ser igual, vamos a hacer el ejercicio en la calculadora, entonces me queda 6 por el seno de 130 igual, eso me da 4.59625 dividido entre el seno de 20, eso me da 13.43 o aproximándolo por el siguiente número, me da 13.44 y si se dan cuenta, ese es el valor de A que tenemos en la guía, 13,44. ¿Listo? Entonces, ya tenemos A. Vamos a hallar ahora C. ¿Listo? Entonces, para hallar C, volvemos y reemplazamos, entonces, vamos a utilizar B y C, ¿cierto? Entonces tenemos C sobre el seno de gamma es igual a B sobre el seno de beta. Entonces, tenemos que C, pues no lo conocemos, sobre el seno de gamma, que es seno de 30, es igual a 6 sobre el seno de 20 grados, ¿cierto? Entonces, pasando al otro lado al multiplicar, me queda que C es igual a 6 por el seno de 30 sobre seno de 20 grados. Y C va a ser igual, hacemos la operación en la calculadora, 6 por seno de 30, eso me da 3 exacticos, dividido entre el seno de 20, eso me da 8.77. Miramos en la guía y tenemos que el valor de C es 8.77. ¿Listo? Entonces, 8.77. ¿Listo? Y ya tenemos que entonces A vale 13,44 y C, el lado C, vale 8,77. Por ejemplo, digamos que esto eran metros. Entonces, metros, metros y metros, porque estamos hablando de una distancia, de una longitud, y los tres internos, pues estamos hablando que son grados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, No. señor. ¿No? No, señor. No. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio porque ustedes saben que aquí el tiempo apremia, ¿cierto? Yo ahorita, pues mientras carga el video y demás, yo desarrollé pues también para los compañeros que no estuvieron, yo desarrollé otros ejercicios aquí en mi cuaderno, ¿sí? Entonces, ahorita en el grupo, yo les voy a compartir una foto de estos ejercicios, ¿cierto? Para que por favor ustedes revisen el procedimiento, sobre todo ustedes dos que ya asistieron, ustedes revisen el procedimiento y me digan, profe, no entendí en este punto qué fue lo que usted hizo, ¿listo? Y aclararlos, pues para que puedan hacer los ejercicios. Pero si se dan cuenta, esta fórmula es supremamente sencilla, ¿sí? Es una fórmula muy sencilla, pero pues para que ustedes no se enredaran, no la quise mezclar con el coseno y dentro de 8 días haremos el del coseno. Entonces el ejercicio me dice, dado un triángulo cualquiera, entonces C, que hablamos del lado, vale 50 centímetros.
tenemos beta, que es un ángulo que vale 60 grados. Y tenemos alfa, que vale 60 grados. ¿Listo? Hallar los valores restantes. Pregunta, chicos, teniendo esos dos ángulos, 60 y 60, ¿cuál sería el valor? Entonces, hallar A, B y gamma. Teniendo estos dos ángulos, ¿cuál es el valor de este ángulo gamma que no tenemos todavía? ¿Cuál creen que es el valor? 60, profe. 60, ¿cierto? Sabemos que son 180, es decir, que es un triángulo equilátero porque todos sus lados son iguales. Entonces voy a tratar de dibujar un triángulo equilátero. Obviamente aquí me toca pulso. ¿Cierto? Más o menos. Entonces, eso quiere decir que sus tres ángulos son iguales. Entonces tenemos aquí alfa, beta y gamma. Y ya sabemos que entonces valen 60 grados y 60 grados, ¿cierto? Ya tenemos los tres valores ahí. Nos falta hallar A y B. Tenemos de aquí también que C, que es el contrario a este, C vale 50 centímetros y nos falta hallar A y B. Entonces, los dos valores que vamos a hallar, pues los vamos a hallar utilizando la fórmula de C. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hallar A. Entonces, A sobre el seno de alfa es igual a C sobre el seno de gamma, ¿cierto? De aquí tenemos que A sobre el seno de 60 es igual a C, que vale 50 centímetros, sobre el seno de 60. Perdón. ¿Listo? Entonces, despejando, tenemos que A es igual a 50 por seno de 60 grados sobre seno de 60 grados. Recuerden, aquí yo puedo hacer en la calculadora 50 por seno de 60 sobre 60, pero pues para ahorrarnos un paso, vemos que este término es común con este término de acá, ¿cierto? Son igualitos. Entonces, es lo mismo que si aquí tuviéramos un 2 y tuviéramos un 2, podríamos simplificar porque estamos hablando del mismo término, entonces simplificamos, ¿cierto? Y quiere decir que A va a valer 50 centímetros. Y des en cuenta que para este caso tiene una razón específica y es que como todos los lados son iguales, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que A es igual a 50 centímetros. Si yo vuelvo y hago este procedimiento, acá, entonces ahora en vez de A sobre seno de alfa, lo voy a hacer sobre B sobre seno de beta. Esto es igual a C sobre seno de gamma. Y esto es igual a B sobre el seno de 60 grados es igual a 50 sobre el seno de 60. Y yo les pregunto, chicos, así sin desarrollar este ejercicio, ¿cuál va a ser el valor del lado B? ¿Cuál creen que va? 50. 50. ¿Y saben cuál es la justificación de por qué todos valen 50? Porque todos los ángulos son iguales, entonces los lados serían iguales. Exactamente.
Si ya aquí tuviéramos un 70 o un 50 o otro valor, obviamente ya sus lados no van a ser iguales. Pero este triángulo en particular tiene la característica que es como es un triángulo equilátero, que todos sus lados son iguales, pues siempre van a tener 50. Por ejemplo, si a ustedes les dicen que este triángulo tiene 60 de grado, todos los grados, pero su lado vale 90 centímetros. Si se vale 90 centímetros, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? 90 centímetros. ¿Cierto? El tamaño del triángulo no me implica nada, o sea, no me cambia nada si todos sus ángulos son iguales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí o todo clarín? Todo claro, profe. ¿Ven? Es un tema supremamente sencillo. ¿Listo? Espero que con esto y con los ejercicios que les voy a mandar puedan desarrollar sus ejercicios. ¿Listo? Entonces, dicho esto, tenemos en la guía, tenemos por desarrollar solo 3 triangulitos, ¿cierto? Entonces vamos a dar semana y media para desarrollarlo. Hoy estamos a jueves, ¿cierto? Dentro de 8 días sería una semana que estaríamos a primero, ¿cierto? Lo vamos a dejar para ese martes siguiente, que por favor me recuerdan a qué fecha estamos. A 6 de octubre. Entonces, el plazo es para el 6 de octubre. 3 ejercicios, muy sencillos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Y con Sí, señor esto, profe. entonces con esto, pues queda explicado la guía, perdón, la actividad número 1 de esta guía. ¿Listo? No era nada más. Entonces, les deseo muy buena noche. Como les dije, ahorita les comparto el video y espero que los puedan desarrollar fácilmente. Entonces, que tengan muy buen resto de semana, chicos, y me alegra saludarlos nuevamente. Muchas gracias, profe. Feliz noche, chicos.